Mi nombre es Yeli Dayana Pérez Colquechambi y en esta ocasión vamos a hablar sobre la estimulación en el útero. Vamos a partir de dos pasos. El primero, vamos a hablar sobre qué es la estimulación temprana y en el segundo vamos a hablar de cómo estimular. Entonces, comencemos. Para explicar qué es la estimulación temprana, vamos a basarnos en el Manual de Estimulación dirigido a gestantes en útero, el capítulo 5. Entonces, ¿qué es la estimulación? Según Sánchez Palacios, nos va a decir que la estimulación, científicamente demostrado, va a ser que el desarrollo del niño, ya sea físico e intelectual, sea necesario estimular adecuadamente, ya durante el periodo de crecimiento. Esto se refiere desde el periodo de la gestación. Lo que en realidad se pretende es la potenciación máxima de las posibilidades físicas e intelectuales del niño mediante la estimulación continua llevada a cabo en todas las áreas sensoriales. Es decir, que esta estimulación tiene que estar dirigida a todas las áreas sensoriales del niño. ¿Qué se pretende con la estimulación temprana? Lo que se va a pretender es proporcionar unos determinados estímulos que van a facilitar el desarrollo global del niño y por lo tanto a conseguir que su organismo llegue al máximo de sus potencialidades. Entonces, la estimulación temprana está pensada para mejorar o prevenir los probables déficits del desarrollo psicomotor del niño con riesgos a padecerlos, tanto por causas orgánicas, biológicas o ambientales. Entonces, esta estimulación va a consistir en crear ambientes estimulantes, adaptado a las capacidades de respuestas inmediatas del niño para que éstas vayan aumentando progresivamente y su evolución sea más parecida a la de un niño normal. Entonces, la estimulación en el útero, ¿a qué se refiere? Se va a referir a una serie de estrategias sensoriales y psicoafectivas aplicadas al bebé en el útero, ya sea por la familia que lo rodea, creando un ambiente estimulante y proporcionándole un clima emocional positivo. Esto para que permita el máximo desarrollo de sus potencialidades como organismos biopsicosociales normalizados para prevenir algunos posibles déficits que pueda presentar el niño. Entonces, la estimulación en el útero es muy importante para el desarrollo del niño, ya sea en todas sus áreas. Entonces, ¿cómo debemos estimular? Para estimular se debe considerar 6 elementos importantes. Vamos a ver cada uno de ellos. Primero, crear un ambiente de estimulación y proporcionar un clima emocional positivo. Por ejemplo, las emociones maternas, es decir, las emociones que la mamá produce durante el embarazo, las alteraciones glandulares que repercuten en su estado anímico, va a también repercutir en la evolución fetal. Y esto se va a manifestar en las dificultades de adaptaciones postnatal del recién nacido y pueden desencadenarse en un trastorno de conducta. Entonces, la mamá en gestación tiene que tener una salud emocional equilibrada, porque si no es así, va a afectar de manera considerable en el desarrollo del niño. También tiene que tener una alimentación balanceada, debe tener un descanso equilibrado, debe hacer ejercicio moderado, debe realizarse controles prenatales de manera constante y también tiene que evitar el consumo de drogas, cigarrillos, licores, hasta de café. Entonces, el ambiente prenatal que tenga el niño puede ejercer una influencia importante
en el curso de su desarrollo, en su salud y en su ajuste posterior a su conducta. Entonces, no solo es necesaria una conducta positiva hacia el hijo por nacer, sino también aceptarlo y quererlo como en realidad es. Es decir, que desde que se concibe a ese niño, los padres y la familia debe aceptarlo tal como es. A veces pasa que cuando la familia se entera que el niño que va a nacer va a ser mujercita, normalmente pasa que el papá no quería mujercita o los hermanitos, bueno, más que todos los papás, ¿no? O incluso la misma mamá que no quería mujercita, sino que quería varoncito. Entonces, esa emoción, esa información le va a llegar al niño. Y el niño automáticamente se va a sentir rechazado. Y aunque no creamos que el niño no siente ni piensa dentro del útero, sí lo hace. Entonces va a sentir lo que la mamá está sintiendo. Y también va a sentir lo que su alrededor le va a brindar. Por eso es necesario que se desarrollen ambientes muy positivos, con climas emocionales positivos para que este niño se sienta acogido en la familia. El segundo punto es que la familia del niño lo rodee y lo incluya como uno más de ellos. Es fundamental considerar al bebé desde el embarazo para hacerlo sentir acogido y deseado. Estas actitudes estimulan al bebé y fortalecen el vínculo afectivo de la familia con el niño. Lo que sucede con el bebé y la familia después del nacimiento dependerá de lo que ha ocurrido cuando ese niño estaba dentro del vientre de la mamá. Nacer bajo de peso, la propensión a los cólicos, el ser caprichoso, irritable, llorar mucho, confirman que estos problemas se deben a graves traumas emocionales en el útero. El niño percibe lo que siente la madre y a través de los canales de comunicación simpática, conductista y fisiológica. Entonces, como ya veníamos diciendo, el niño va a sentir lo que la mamá emocionalmente se siente y lo que pase a su alrededor también lo va a percibir. 3. Se debe ponerse en marcha lo antes posible. Es decir, que lo más antes posible se debe poner en marcha la estimulación temprana durante su periodo de crecimiento. En el primer trimestre, por ejemplo, las sesiones deben estar orientadas a la relajación de la madre, por dos razones. Debido al cambio hormonal que experimenta la madre, como las sensaciones de tristeza, temor, ansiedad y entre muchos sentimientos que la mamá produce cuando está en etapa de gestación. El segundo trimestre, desarrollo de sensaciones de estimulación en el útero con el propósito de introducir al bebé a los estímulos más complejos que se desarrollan en el sexto mes. Es decir, que lo vamos a ir preparando al niño para que cuando llegue al sexto mes pueda recibir los estímulos de manera eficiente o de manera más adaptativa. Entonces, el sexto mes científicamente nos dice que es el momento adecuado para aplicar la estimulación, porque el bebé puede recordar, oír, sentir y percibir, incluso aprender o recordar o formar un cierto tipo de conciencia de lo que va a recibir de los estímulos. También vamos a ver que el desarrollo psicosocial del bebé tiene varias etapas de acuerdo a las semanas o al tiempo de crecimiento que éste tenga. Por ejemplo, en la quinta semana, el feto va a desarrollar un repertorio sorprendente de actos reflejos. En la octava semana, mueve fácilmente la cabeza, los brazos y el tronco. En el cuarto mes es capaz de fruncir el ceño, visquear, hacer muecas,
En este momento adquiere ya los refuerzos básicos. Un feto de 4 a 5 meses va a responder claramente a los sonidos y a la melodía, nos dice. Del quinto al sexto mes, es sensible al tacto, como un niño de 1 año. Se le cosquillea accidentalmente en el pericráneo durante el examen médico y va a mover la cabeza. También el agua fría le desagrada mucho. Es decir, que si el niño siente agua fría o incluso, como nos dice en el libro, si se le introduce agua fría, pues el niño se va a sentir muy incómodo. También en la semana 24 el feto oye en todo momento. En la semana 28 y 32 los circuitos neuronales del cerebro están desarrollados como un recién nacido. O sea que ya el niño ya puede percibir todos los estímulos que le ocasione la madre o su entorno. En el sexto y el séptimo mes es capaz de hacer discriminaciones con relación a las actitudes y los sentimientos de su madre y va a comenzar a responder a esas actitudes, a esos sentimientos que la madre vaya a producir. Los primeros fragmentos de huellas de memoria comienzan a almacenarse en el cerebro desde el tercer trimestre. El niño puede recordar a partir del sexto mes, lo que decíamos anteriormente. Es indudable, entonces, que el niño, estando dentro del útero de la madre, puede sentir los estímulos sensoriales que se le vaya a proporcionar desde el externo de su entorno. Su organismo, el 4, ¿no? Que su organismo llegue al máximo de sus potencialidades. Podemos influenciar el desarrollo del cerebro del bebé aún antes del nacimiento, lo que ya decimos. No es necesario que nosotros nos basemos en una estimulación temprana desde el momento del nacimiento, sino antes. Si su cerebro está bien desarrollado, va a asegurar el normal crecimiento del resto de su cuerpo. Este periodo de arranque cerebral, cuando empezamos a estimular, es ideal para ofrecerle un comienzo efectivo en la vida al niño. La estimulación fetal de los sentidos puede afectar y promover el desarrollo de la sinapsis. La sinapsis es la unión o enlace entre células y neuronas, lo que va a facilitar de alguna manera que la información llegue a los lugares adecuados. La falta de estas conexiones puede causar la muerte de las células nerviosas, especialmente en el 8º mes del embarazo. Entonces, es necesario que nosotros vayamos transmitiendo información para que el niño pueda, de alguna manera, tener un proceso cognitivo, un proceso neuronal provechoso. El cerebro nos dice que está dividido en 2 hemisferios, el hemisferio izquierdo y el derecho. El izquierdo, que está relacionado con la lógica, números, negocios, el lenguaje, el análisis, y la derecha, que está relacionado con el arte, la creatividad, la música, la imaginación, ¿no? Y la estimulación infantil va a promover el desarrollo de ambos hemisferios del cerebro. 5. Proporcionar unos determinados estímulos y brindar la información a sus sentidos. Es necesario que nosotros estimulamos los sentidos. Y como menciona Susan y Thomas, en este manual de estimulación del que estamos tratando, nos van a hablar sobre estímulos usados que se dirigen a los sentidos que podemos ejercitar en el vientre de la madre, ya sean táctiles, visuales, auditivos, vestibulares, además de estímulos afectivos para el bebé y estímulos relajantes para la madre. Y vamos a ver algunos. Por ejemplo, 1. El ejercicio relajante para la madre. Nos dice que esto es muy importante porque cuando la mamá tenga el organismo, esté relajada, va a ayudar a que no se liberen hormonas que vayan a afectar al niño, que vayan a tensarle
y de alguna manera influye en el niño. Entonces la relajación profunda, donde el cuerpo se sumerge en un estado semejante al sueño, en tanto que la mente permanece alerta, aumentando la receptividad de la mente a las imágenes. Entonces la relajación es muy importante para el desarrollo del niño. La mamá tiene que siempre estar relajada y tratar de no tensarse, no estresarse, no emitir sentimientos de presión o de tensión que vayan a influir en el desarrollo de su bebé. También los estímulos afectivos para el bebé. A partir del 4º mes, iniciamos la estimulación dirigida al bebé usando estímulos de tipo afectivo. Estas acciones no se van a reducir a un momento, es decir, que no solo va a ser un momento que se va a realizar esta estimulación afectiva, sino que debe realizarse permanentemente para que el niño pueda asumir o captar ese estímulo, ¿ya? También vamos a hablar de los estímulos táctiles, activantes o sedantes. Este tipo de estímulos se presentan a partir del 4º mes. Se dan a través de caricias, roces, fricciones, así como ven en la imagen, presiones sobre el vientre. Los estímulos vestibulares. El sistema vestibular es uno de los primeros sistemas sensoriales en desarrollarse en el transcurso de la fase prenatal y entra en función desde el nacimiento. Es el encargado de regular el sentido de equilibrio y el movimiento y permite situarnos dentro del espacio, así como tomar conciencia del desplazamiento que realizamos y que realizan los objetos en nuestro entorno. Estos ejercicios de estimulación vestibular se inician a partir del 5º mes. Y por último vamos a tener los estímulos visuales. El bebé es sensible a la luz a partir de la semana 16. Entonces ya se debe realizar en esa semana para adelante los estímulos visuales, ya sea con lámparas, con iluminación, ¿no? Algo que pueda de alguna manera el niño reconocer dentro del vientre. Y tenemos por último prevenir los probables déficits. El cerebro del feto se desarrolla por etapas y en cada una de ellas la estimulación incide de un modo especial. Vamos a ver cuáles son. En la primera etapa, 5º mes del embarazo, el número de células cerebrales que tendrá el bebé está establecido y determinado, nos dice. Se inicia desde la concepción hasta el momento donde no volverá a crear otra célula cerebral. En la segunda etapa, el cerebro nos dice que aumenta el tamaño gracias a la estimulación sensorial. A medida que las células se agrandan, comienzan a migrar desde el centro del cerebro, lo que va a producir un aumento de tamaño de este organismo. Y la tercera etapa, alrededor del 8º mes de embarazo, el cerebro del feto duplica su peso y las redes de células se encuentran en gran actividad formando sinapsis. En este momento el bebé será más receptivo a la estimulación y tendrá respuestas más claras, las mismas que sabrán interpretar intuitivamente las madres. Entonces, en el 8º mes, el niño ya prácticamente puede percibir todos los estímulos que se le vaya a brindar desde el exterior. Y bueno, eso sería sobre la estimulación del útero.